Hoy exploraremos un enigma cautivador que ha desconcertado a estudiosos y fieles durante generaciones. La narrativa de Caín, conocido generalmente como el hijo de Adán y Eva, podría tener más matices de los que hemos comprendido hasta ahora. Hay hipótesis sustentadas en rigurosos análisis teológicos y bíblicos que proponen que Caín podría no ser el descendiente biológico de Adán. Pero, ¿cómo podría ser esto factible, considerando que, según nuestro entendimiento, al inicio del mundo solo estaban presentes Adán y Eva? Esta investigación nos llevará por diversas interpretaciones bíblicas y teológicas que desafían la narrativa tradicional. Analizaremos textos, simbolismos y metáforas presentes en la Biblia que podrían contener indicios sobre la verdadera paternidad de Caín. El objetivo es comprender mejor las implicaciones de esta teoría y cómo podría cambiar nuestra comprensión de la historia bíblica. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La historia de Caín, como exploraremos, tiene muchos niveles de interpretación que merecen ser considerados. Caín, conocido por ser el primer asesino, siempre ha sido un personaje enigmático que ha suscitado muchas preguntas. Pero, ¿y si Caín no fuera realmente hijo de Adán? ¿Cuáles serían las implicaciones de esta posibilidad para nuestra comprensión de la historia bíblica? Vamos a profundizar en estas cuestiones y explorar todas las complejidades de esta teoría controvertida. La idea de que Caín no sea hijo biológico de Adán es una teoría que desafía la narrativa convencional de la Biblia. Esta perspectiva se basa en una lectura más profunda y contextual de los textos bíblicos, teniendo en cuenta simbolismos e interpretaciones teológicas. Algunos estudiosos sugieren que Caín podría ser descendiente de la serpiente, una figura que representa a Satanás en el jardín del Edén. Para entender esta teoría, es crucial analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente, descrita como el más astuto de todos los animales, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Según algunos estudiosos, esta serpiente no era solo un animal común, sino una representación de Satanás. Esto abre la posibilidad de que su interacción con Eva fuera más compleja de lo que aparenta. La teoría propone que la serpiente, siendo Satanás, podría haber tenido una relación íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín. Esta interpretación está apoyada por algunos textos bíblicos que, cuando se leen bajo esta luz, sugieren una conexión más profunda entre la serpiente y Eva. Si Caín es realmente descendiente de la serpiente, eso explicaría su naturaleza violenta y rebelde en contraste con la de Abel. Hay referencias bíblicas que mencionan a Caín como siendo del maligno. En 1 Juan 3:12 se dice: "No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano". Este pasaje refuerza la idea de que Caín podría tener un origen diferente, posiblemente ligado a la serpiente. La distinción entre las naturalezas de Caín y Abel puede ser un reflejo directo de sus orígenes distintos. Explorar esta teoría nos invita a reconsiderar la historia de Caín desde una nueva perspectiva. Si Caín no es hijo de Adán, sino de la serpiente, esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la narrativa bíblica. La lucha entre el bien y el mal, simbolizada por la rivalidad entre Caín y Abel, gana nuevas capas de significado y complejidad. La narrativa tradicional de la Biblia presenta a Caín como el primer hijo de Adán y Eva. Es conocido por ser el primer asesino, habiendo matado a su hermano Abel por envidia.
Esta historia es una de las más conocidas y frecuentemente contadas como un ejemplo de la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Pero, al examinarla más de cerca, veremos que hay muchos detalles que pueden interpretarse de maneras diferentes. En el libro de Génesis, capítulo 4, leemos sobre el nacimiento de Caín. Y conoció Adán a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «He adquirido un hombre del Señor». Este versículo se interpreta frecuentemente como la confirmación de que Caín es hijo de Adán. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que el lenguaje usado aquí es ambiguo y puede sugerir otra interpretación. La frase «he adquirido un hombre del Señor» puede verse de diferentes maneras. Algunos teólogos creen que esto podría indicar una intervención divina, mientras que otros sugieren que puede haber un simbolismo más profundo. La ausencia de una mención directa a Adán como padre de Caín en este pasaje específico es un punto que levanta dudas y abre espacio para otras interpretaciones. La relación tensa entre Caín y Abel es central para la narrativa. Abel es descrito como justo y su sacrificio es aceptado por Dios, mientras que el sacrificio de Caín es rechazado. Este rechazo lleva a Caín a matar a su hermano, un acto que marca el inicio de una larga historia de violencia y conflicto en la humanidad. Pero si Caín no fuera hijo de Adán, eso podría explicar por qué se sintió tan aislado y rechazado desde el principio. Explorar estas matices en la historia tradicional de Caín nos ayuda a entender por qué esta teoría alternativa sobre su paternidad ha ganado tracción. Al reexaminar los textos bíblicos con una mente abierta, podemos descubrir nuevas capas de significado y obtener una comprensión más profunda de las complejidades involucradas en la historia de Caín y Abel. La Biblia es un texto rico en simbolismos y metáforas, lo que a veces dificulta la interpretación literal de sus historias. La historia de Caín y Abel, narrada en el libro de Génesis, es una de esas historias cargadas de significado simbólico. Para entender mejor la teoría de que Caín puede no ser hijo de Adán, necesitamos considerar el uso de simbolismos en la Biblia. Un ejemplo claro de simbolismo es la figura de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no es solo un animal, sino que representa a Satanás, el adversario de Dios. Esta interpretación está apoyada por pasajes como Apocalipsis 12:9, que se refiere a Satanás como la antigua serpiente. Este tipo de simbolismo nos ayuda a entender que muchas historias bíblicas tienen significados más profundos de lo que aparentan. Otro simbolismo importante es el sacrificio. En la historia de Caín y Abel, los sacrificios ofrecidos por cada uno de ellos tienen un significado que va más allá del acto en sí. El sacrificio de Abel es aceptado por Dios porque Él es justo, mientras que el sacrificio de Caín es rechazado. Esto simboliza la diferencia fundamental entre los dos hermanos y sus naturalezas. Si consideramos que Caín no es hijo de Adán, sino de la serpiente, eso añade una capa extra de significado a este rechazo. La idea de dos linajes distintos, uno de Adán y otro de la serpiente, es un tema recurrente en la Biblia. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia». Este versículo sugiere una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por las descendencias de Adán y de la serpiente. El uso de metáforas en la Biblia también nos ayuda a entender la profundidad de estas historias. Por ejemplo, la marca de Caín puede ser vista como una metáfora para la maldición que él cargaba. Esta marca no es solo un signo físico, sino que simboliza su separación de Dios y su naturaleza violenta. Al interpretar la Biblia de esta manera, podemos ver cómo las historias de Caín y Abel son ricas en simbolismo y significado.
La historia de Caín y Abel es central para la narrativa de Génesis y frecuentemente es considerada un ejemplo clásico de la lucha entre el bien y el mal. De acuerdo con la interpretación tradicional, Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva. Sin embargo, como se discutió anteriormente, la teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán arroja una nueva luz sobre esta narrativa. Si aceptamos que Caín puede ser hijo de la serpiente, eso cambia fundamentalmente la dinámica entre los dos hermanos. Abel, siendo justo y obediente, representa la línea pura de Adán y Eva. Caín, por otro lado, siendo violento y rebelde, representa una línea corrompida. Esta distinción puede explicar la razón por la cual Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín, destacando la diferencia entre sus naturalezas y orígenes. La relación entre Caín y Abel también puede ser vista como un microcosmo de la lucha mayor entre el bien y el mal. Abel, con su sacrificio justo, simboliza a aquellos que viven en obediencia a Dios. Caín, con su asesinato de Abel, simboliza a aquellos que siguen el camino de la maldad y la rebeldía. Esta lucha entre los dos hermanos es un reflejo de la lucha continua entre las fuerzas divinas y satánicas a lo largo de la historia bíblica. Además, la reacción de Adán y Eva a la muerte de Abel también es significativa. Tienen otro hijo, Set, que es visto como un sustituto para Abel. Set representa la continuidad de la línea justa de Adán y Eva, destacando la importancia de la pureza y la obediencia a Dios. La introducción de Set en la narrativa refuerza la idea de que la línea de Adán debe ser preservada y protegida de las influencias malignas representadas por Caín. Explorar la historia de Caín y Abel desde esta nueva perspectiva nos permite ver cómo sus vidas y acciones están cargadas de simbolismo y significado profundo. La teoría de que Caín no es hijo de Adán nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de la narrativa bíblica y a reflexionar sobre las implicaciones de esta lucha eterna entre el bien y el mal. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Las interpretaciones bíblicas y teológicas sobre la historia de Caín y Abel son diversas y complejas. La lectura tradicional ve a Caín como el hijo primogénito de Adán y Eva, que se convirtió en el primer asesino al matar a su hermano Abel. Sin embargo, muchas interpretaciones sugieren que hay más capas de significado en esta historia, incluyendo la posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán. Estudiosos teológicos han explorado la idea de que las Escrituras contienen pistas ocultas sobre la verdadera paternidad de Caín. Textos como 1 Juan 3:12, que afirma que Caín era del maligno, son frecuentemente citados como evidencias de que él puede tener un origen diferente. La rejección de su sacrificio por Dios y su subsecuente ira y violencia también son interpretadas como indicativos de su naturaleza corrompida.
Otra interpretación teológica interesante es la lectura simbólica de la enemistad entre Caín y Abel como un reflejo de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Esta interpretación ve a Abel como el símbolo de la obediencia y la justicia, mientras que Caín representa la rebelión y el pecado. Esta dicotomía no solo refuerza el mensaje moral de la historia, sino que también sugiere una profundidad mayor en la narrativa. Algunos teólogos argumentan que la marca de Caín puede ser vista como un símbolo de la separación entre los descendientes del bien y del mal. Esta marca no es solo una señal física, sino también una representación de la maldición que Caín lleva por su acto de violencia. Este simbolismo destaca la gravedad de sus acciones y la consecuente separación de Dios. Explorar estas diversas interpretaciones nos ayuda a entender la complejidad de la historia de Caín y Abel. La lectura teológica de las Escrituras revela múltiples capas de significado, invitándonos a reflexionar más profundamente sobre las implicaciones espirituales y morales de esta narrativa. Para entender mejor la teoría de que Caín puede no ser hijo de Adán, es crucial analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente es descrita como la más astuta de todas las criaturas y es responsable de engañar a Eva para que ella coma el fruto prohibido. Esta figura desempeña un papel central en la caída de Adán y Eva y en la introducción del pecado en el mundo. La serpiente, según muchas interpretaciones teológicas, no es solo un animal común, sino una representación de Satanás. Apocalipsis 12, 9 y 22 se refieren a Satanás como la antigua serpiente, reforzando la idea de que la serpiente en el jardín del Edén es una manifestación del mal. Esta interpretación da a la serpiente un papel más complejo y significativo en la narrativa bíblica. La interacción entre la serpiente y Eva es crucial para la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. La serpiente no solo engaña a Eva, sino que la seduce de una manera que sugiere una relación más íntima. Esta seducción podría haber llevado al nacimiento de Caín, lo que explicaría su naturaleza violenta y su alienación de Dios desde el principio. La maldición que Dios lanza sobre la serpiente después de la caída es significativa. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente que habrá enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Esta profecía sugiere una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por los descendientes de Adán y de la serpiente. Si Caín es descendiente de la serpiente, él representa el lado del mal en esta lucha. Analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén nos ayuda a entender mejor las implicaciones de la teoría sobre la paternidad de Caín. La serpiente, como símbolo de Satanás, introduce el mal en el mundo y posiblemente en la linaje humana a través de Caín. Esta perspectiva añade una capa de complejidad y profundidad a la narrativa bíblica. La interpretación de la serpiente como una representación de Satanás es ampliamente aceptada entre teólogos y estudiosos bíblicos. Esta interpretación es crucial para entender la teoría de que Caín puede no ser hijo de Adán. La serpiente en el jardín del Edén no es solo un animal astuto, sino una personificación del mal, destinada a corromper la creación de Dios. En el libro de Apocalipsis, la serpiente es identificada directamente como Satanás. Apocalipsis 12, 9 dice: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje conecta la serpiente del Edén con Satanás, reforzando la idea de que la serpiente representa el mal personificado. La astucia de la serpiente es otro aspecto que sugiere su naturaleza sobrenatural. En Génesis 3:1, la serpiente es descrita como
más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta descripción implica una inteligencia y malicia que van más allá de cualquier criatura terrenal, características que son asociadas a Satanás. La serpiente, al engañar a Eva, no solo introduce el pecado en el mundo, sino que también inicia una serie de eventos que llevan a la caída de la humanidad. Este engaño es un acto deliberado de subversión contra el orden divino, un tema recurrente en las acciones de Satanás a lo largo de la Biblia. La seducción de Eva por la serpiente puede ser vista como el primer paso en la tentativa de Satanás de corromper la linaje humana. Considerando la serpiente como una representación de Satanás, la teoría de que Caín es su descendiente gana más credibilidad. Si la serpiente tuvo una relación íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín, eso explicaría la naturaleza corrompida y violenta de Caín. Esta perspectiva nos invita a reexaminar la narrativa bíblica con un enfoque renovado en la lucha entre el bien y el mal. La interacción entre Eva y la serpiente en el jardín del Edén es uno de los momentos más cruciales y enigmáticos de la Biblia. En Génesis 3:1-5, la serpiente cuestiona a Eva sobre la prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta interacción está cargada de simbolismo e implicaciones profundas, especialmente si consideramos la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. La serpiente comienza cuestionando la orden divina, diciendo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta es una táctica para sembrar duda y desconfianza en Eva. La serpiente sugiere que Dios está reteniendo algo bueno de Eva, despertando su deseo por el conocimiento y el poder que el fruto podría proporcionar. Esta manipulación es típica de la actuación de Satanás como engañador. Eva responde a la serpiente, confirmando que ellos no deben comer del fruto ni tocarlo, so pena de muerte. La serpiente, entonces, contradice directamente la orden de Dios, afirmando: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta promesa de divinidad es la tentación final que lleva a Eva a desobedecer. La naturaleza persuasiva y seductora de la serpiente es un punto crucial para la teoría de que Caín podría ser su descendiente. Si la serpiente tuvo una relación más íntima con Eva, además de simplemente engañarla, eso explicaría el nacimiento de Caín con una naturaleza diferente a la de Adán y Eva. Esta interacción compleja entre Eva y la serpiente puede tener implicaciones profundas para la comprensión de la paternidad de Caín. La seducción de Eva por la serpiente puede ser vista como un acto de corrupción directa de la creación de Dios. Al engañar y posiblemente seducir a Eva, la serpiente introduce una linaje corrompida en la humanidad. Esta interpretación no solo explica la naturaleza violenta de Caín, sino que también establece un precedente para la continua lucha entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. La tentación y caída de Adán y Eva son eventos fundamentales en la narrativa bíblica, marcando la introducción del pecado en el mundo. La serpiente, como representación de Satanás, desempeña un papel crucial al engañar a Eva e incitarla a desobedecer la orden divina. Esta caída no solo afecta a Adán y Eva, sino que también tiene implicaciones profundas para toda la humanidad. En Génesis 3:6 leemos que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo destaca los tres aspectos de la tentación: el deseo físico, la atracción estética y la ambición intelectual. Eva cede a todas estas tentaciones, llevando a la desobediencia.
La caída resulta en una serie de maldiciones pronunciadas por Dios. Para la serpiente, Dios decreta que ella se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo todos los días de su vida. Para Eva, el dolor en el parto será multiplicado y ella estará sujeta a su marido. Para Adán, la tierra será maldita por causa de él, y él tendrá que trabajar arduamente para obtener su sustento. Estas maldiciones no solo reflejan las consecuencias inmediatas del pecado, sino que también establecen un patrón de sufrimiento y lucha para la humanidad. La interacción entre Eva y la serpiente y la subsecuente caída son vistas por muchos teólogos como el inicio de la batalla entre el bien y el mal. La serpiente, al corromper a Eva, introduce una linaje corrompida en la humanidad, representada por Caín. Esta perspectiva sugiere que la caída no fue solo un acto de desobediencia, sino también una corrupción física y espiritual que tuvo repercusiones duraderas. Al explorar la tentación y caída de Adán y Eva, podemos entender mejor las implicaciones de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. La corrupción introducida por la serpiente continúa influyendo en la humanidad, simbolizada por la naturaleza violenta y rebelde de Caín. Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre las consecuencias duraderas del pecado y la continua lucha entre el bien y el mal en la historia bíblica. Las consecuencias del pecado original, que resultaron de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, son profundas y abarcadoras. Este acto de desobediencia no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que también alteró fundamentalmente la relación entre la humanidad y Dios. Las maldiciones pronunciadas por Dios después de la caída establecieron un nuevo paradigma de existencia para Adán, Eva y sus descendientes. Para Eva, la consecuencia inmediata fue el dolor intensificado en el parto y la sumisión a su marido. Estas maldiciones simbolizan la ruptura en la armonía original de la creación e introducen el sufrimiento como una parte intrínseca de la experiencia humana. El dolor en el parto puede ser visto como un recordatorio constante de la desobediencia y del pecado, impactando directamente la función primordial de Eva como la madre de todos los vivientes. Adán, por otro lado, fue condenado a trabajar arduamente para obtener sustento de la tierra. La tierra, antes una fuente abundante de vida y sustento, fue maldita por causa del pecado de Adán. Esto transformó el trabajo, que era una actividad placentera y productiva, en una carga ardua y necesaria para la supervivencia. Este cambio refleja la distorsión del orden original de la creación y la introducción del sufrimiento y la lucha en la vida humana. La serpiente, identificada como Satanás, también recibió una maldición. Fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Además, se estableció una enemistad eterna entre la serpiente y la mujer y entre sus descendientes. Esta enemistad simboliza la continua batalla entre el bien y el mal, una lucha que permea toda la narrativa bíblica y es central para la comprensión de la historia de Caín y Abel. Estas consecuencias del pecado original tienen implicaciones profundas para la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Si Caín realmente es hijo de la serpiente, su naturaleza violenta y rebelde puede ser vista como una manifestación directa de las maldiciones y de la corrupción introducida en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Esta perspectiva añade una capa de complejidad a la narrativa bíblica y nos invita a reflexionar sobre las ramificaciones duraderas del pecado original. La maldición de la serpiente, pronunciada por Dios después de la caída de Adán y Eva, es un momento crucial en la narrativa bíblica. En Génesis 3, 14, 15, Dios dice a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta maldición tiene varias implicaciones importantes. Primero, la condena de la serpiente a arrastrarse sobre su vientre simboliza su humillación y degradación. Antes, la serpiente era vista como la más astuta de todas las criaturas, pero después de la maldición, fue rebajada a una posición de sumisión y vergüenza. Este acto de humillación es un reflejo de la derrota de Satanás y una prefiguración de su derrota final. La segunda parte de la maldición, que establece la enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivas descendencias, es de particular interés para la teoría de que Caín es hijo de la serpiente. Esta enemistad simboliza la continua batalla entre las fuerzas del bien y del mal. La descendencia de la mujer, que eventualmente culmina en Jesucristo, es vista como la línea de salvación y redención, mientras que la descendencia de la serpiente representa la oposición y la corrupción. Si Caín es considerado descendiente de la serpiente, él encarna la maldad y la rebelión que la serpiente introdujo en el mundo. Su vida y acciones pueden ser vistas como una extensión de la enemistad entre las dos líneas. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué Caín fue rechazado por Dios y por qué exhibió un comportamiento tan violento y rebelde desde el principio. La maldición de la serpiente también implica una promesa de redención. La profecía de que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente es vista como una anticipación de la victoria final de Cristo sobre Satanás. Esta promesa de redención es un tema central en la Biblia y ofrece una esperanza de restauración y renovación, incluso en medio de la corrupción y el pecado introducidos por la serpiente. Por lo tanto, la maldición de la serpiente es un elemento clave para entender la teoría de que Caín puede ser su descendiente. Este contexto teológico y simbólico proporciona una base sólida para explorar las profundas implicaciones de la paternidad de Caín y su impacto en la narrativa bíblica en su totalidad. La enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, mencionada en Génesis 3:15, es un tema central en la narrativa bíblica. Este versículo es frecuentemente interpretado como la primera profecía mesiánica, anticipando la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. Esta enemistad no es solo simbólica, sino también literal, reflejando una batalla espiritual que permea toda la historia humana. Para entender esa enemistad, es esencial considerar las implicaciones teológicas y simbólicas de esta profecía. La descendencia de la mujer, que eventualmente culmina en Jesucristo, representa la línea del bien, destinada a traer redención y salvación al mundo. Por otro lado, la descendencia de la serpiente simboliza las fuerzas del mal que buscan corromper y destruir la creación de Dios. Si Caín es visto como descendiente de la serpiente, su vida y acciones se convierten en una manifestación de esa enemistad. La violencia de Caín contra Abel puede ser vista como una extensión de la lucha entre las dos líneas. Abel, siendo justo y aceptado por Dios, representa la línea pura y obediente de Adán y Eva. Caín, con su naturaleza violenta y rebelde, personifica la corrupción y la maldad introducidas por la serpiente. La profecía de que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente también tiene implicaciones importantes. Este versículo es visto como una promesa de que, a pesar de la corrupción introducida por la serpiente, la línea de la mujer prevalecerá. La victoria final de Cristo sobre Satanás es la realización de esta promesa.
ofreciendo esperanza de redención y restauración para la humanidad. La enemistad entre las dos líneas también destaca la importancia de la elección moral y espiritual en la narrativa bíblica. La historia de Caín y Abel nos recuerda que, incluso en medio de la corrupción y el pecado, la elección de vivir en obediencia a Dios es crucial. Esta elección define la línea espiritual de cada individuo, alineándolos con las fuerzas del bien o del mal. Por lo tanto, la enemistad entre la descendencia de la serpiente y de la mujer es un tema central para entender la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Esta perspectiva nos ayuda a ver la narrativa bíblica como una batalla continua entre el bien y el mal, con implicaciones profundas para la redención y la salvación de la humanidad. La teoría de que Caín puede no ser hijo biológico de Adán es una de las más controvertidas e intrigantes en el estudio de la Biblia. La narrativa tradicional ve a Caín como el primogénito de Adán y Eva, pero la ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en Génesis 4:1 levanta cuestiones. Eva declara: «Adquirí un varón con el auxilio del Señor», pero no menciona a Adán explícitamente. Esa ambigüedad lingüística es uno de los pilares de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Si interpretamos que Eva tuvo una relación más íntima con la serpiente, eso podría explicar la naturaleza diferente de Caín. La Biblia frecuentemente usa lenguaje simbólico y metafórico, y esa declaración de Eva puede ser vista como una pista sobre la verdadera paternidad de Caín. El comportamiento y las acciones de Caín difieren significativamente de las de Abel y Set, los otros hijos de Adán y Eva. Mientras Abel es descrito como justo y su sacrificio es aceptado por Dios, Caín es rechazado y reacciona con violencia. Esa distinción puede ser interpretada como un reflejo de sus diferentes orígenes. Si Caín es hijo de la serpiente, su naturaleza violenta y rebelde sería una extensión de la maldad introducida en el mundo por el pecado original. Otra pista es encontrada en 1 Juan 3:12, donde se dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Esta declaración puede ser interpretada literalmente, sugiriendo que Caín es descendiente del maligno, es decir, de la serpiente. Esta interpretación refuerza la idea de que la corrupción y el mal, introducidos por la serpiente, continuaron a través de Caín, contrastando con la línea pura y obediente de Adán y Eva. Explorar la posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la narrativa bíblica. Esta teoría añade una capa de complejidad a la historia de Caín y Abel y destaca la lucha continua entre el bien y el mal. Si Caín es descendiente de la serpiente, su vida y acciones se convierten en un reflejo de esa batalla espiritual, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza del pecado y la redención. Las escrituras bíblicas contienen numerosas pistas y referencias que pueden apoyar la teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán. Estas pistas, a menudo ocultas en simbolismos y metáforas, proporcionan una base para explorar esta posibilidad y entender mejor la complejidad de la narrativa bíblica. Una de esas pistas es la ya mencionada ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en Génesis 4:1. La declaración de Eva, «Adquirí un varón con el auxilio del Señor», es ambigua y puede ser interpretada de varias maneras. Esa ambigüedad sugiere que la paternidad de Caín puede ser más compleja de lo que aparenta a primera vista. Otra pista importante es la distinción hecha entre Caín y Abel en términos de sus ofrendas a Dios. En Génesis 4:5 leemos que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esta rejección puede ser vista como una indicación de la naturaleza diferente de Caín.
La ira y la violencia subsecuentes de Caín son consistentes con la idea de que él poseía una naturaleza corrompida y rebelde, posiblemente heredada de su origen no humano. La descripción de Caín como del maligno en 1 Juan 3:12 es una pista significativa. Esta referencia sugiere que Caín tenía una conexión directa con las fuerzas del mal, reforzando la teoría de que él podría ser descendiente de la serpiente. Esta interpretación es apoyada por otros pasajes bíblicos que asocian la serpiente con Satanás, el adversario de Dios. La enemistad mencionada en Génesis 3:15 entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer también es una pista crucial. Si Caín es descendiente de la serpiente, él representa la línea del mal, en oposición a la línea del bien representada por Abel y posteriormente por Set. Esta enemistad se manifiesta en la violencia de Caín contra Abel, simbolizando la lucha continua entre el bien y el mal. Estas pistas ocultas en las Escrituras nos invitan a explorar la narrativa bíblica con una mente abierta y a considerar interpretaciones alternativas. La teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de Caín y Abel y destaca la profundidad y complejidad de las escrituras bíblicas. La identidad de la serpiente como Satanás se confirma en el libro de Apocalipsis, donde se la llama la antigua serpiente. En Apocalipsis 12:9 leemos: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje conecta la serpiente del jardín del Edén directamente con Satanás, fortaleciendo la interpretación de que la serpiente no era solo un animal, sino una manifestación del mal. La referencia a la serpiente como la antigua sugiere una continuidad del papel de Satanás a lo largo de la historia bíblica. Desde la tentación de Eva hasta la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, la serpiente desempeña un papel central en la narrativa de la corrupción y la redención. Esta conexión ayuda a contextualizar la teoría de que Caín podría ser descendiente de la serpiente, pues establece una línea de maldad que se remonta al inicio de la humanidad. Apocalipsis 20:2 refuerza esta identidad al decir: «Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Esta descripción no solo identifica a la serpiente como Satanás, sino que también sugiere la derrota final del mal. La prisión de Satanás simboliza la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad, una victoria que comenzó con la promesa hecha en Génesis 3:15. La identificación de la serpiente como Satanás es crucial para entender la teoría de que Caín es su descendiente. Si la serpiente es Satanás y tuvo una relación más íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín, eso explicaría la naturaleza violenta y rebelde de Caín. Él sería una manifestación física de la corrupción introducida por Satanás en el mundo, destacando la lucha continua entre el bien y el mal. Explorar la identidad de la serpiente en el Apocalipsis nos ayuda a ver la narrativa bíblica como una lucha unificada entre las fuerzas divinas y satánicas. Esta perspectiva añade una capa de profundidad a la historia de Caín y Abel y nos invita a considerar las implicaciones más amplias de la paternidad de Caín y su papel en la lucha eterna entre el bien y el mal. Si Caín realmente fuera descendiente de la serpiente, esto cambiaría significativamente nuestra comprensión de su historia y de la narrativa bíblica en su conjunto. La teoría de que Caín es hijo de la serpiente sugiere que él representa una línea corrompida introducida en el mundo por Satanás. Esta perspectiva ofrece una explicación para la naturaleza violenta y rebelde de Caín, diferenciándolo de los otros descendientes de Adán y Eva.
La violencia de Caín contra Abel es uno de los primeros ejemplos de maldad humana en la Biblia. Si él fuera descendiente de la serpiente, su acción puede ser vista como una extensión de la corrupción introducida en el jardín del Edén. La ira de Caín, después de la rejección de su sacrificio por Dios y su decisión de matar a Abel, son indicativos de una naturaleza que está en oposición directa a los principios divinos de justicia y bondad. Además, la marca de Caín, mencionada en Génesis 4:15, puede ser interpretada como un símbolo de su origen corrompido. Esta marca no es solo un signo físico para protegerlo, sino también una representación de la maldición que él lleva. Si Caín es descendiente de la serpiente, su marca simboliza la separación entre él y la línea pura de Adán y Eva, destacando la enemistad entre las dos descendencias. La línea de Caín también está marcada por una serie de comportamientos violentos y rebeldes. Sus descendientes, como Lamec, continuaron la tradición de violencia, sugiriendo que la corrupción introducida por la serpiente persistió a través de la línea de Caín. Esta continuidad de comportamiento maligno apoya la teoría de que Caín heredó su naturaleza corrompida de su verdadera paternidad. Explorar la posibilidad de que Caín es descendiente de la serpiente nos ayuda a entender mejor la narrativa bíblica de la lucha entre el bien y el mal. Esta perspectiva destaca la complejidad de la naturaleza humana y la influencia duradera de la corrupción introducida por Satanás. La historia de Caín, por lo tanto, no es solo sobre un acto aislado de violencia, sino sobre una batalla continua entre dos líneas espirituales opuestas. Las implicaciones de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente son profundas y multifacéticas. Esta perspectiva desafía la narrativa tradicional de la Biblia y sugiere una comprensión más compleja del origen del mal y de la lucha entre el bien y el mal. Si Caín realmente es hijo de la serpiente, esto cambia la manera en que interpretamos su historia y su impacto en la narrativa bíblica. Primero, la paternidad de Caín influenciaría directamente su naturaleza y comportamiento. Siendo descendiente de la serpiente, Caín heredaría una naturaleza corrompida y rebelde, que se manifiesta en sus acciones violentas. Su incapacidad de ofrecer un sacrificio aceptable y su reacción violenta a la rejección de Dios son indicativos de su naturaleza opuesta a la justicia y la obediencia divina. La teoría de que Caín es descendiente de la serpiente refuerza la idea de enemistad entre las dos líneas mencionadas en Génesis 3:15. Esta enemistad no es solo simbólica, sino literal, reflejando la batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Caín, como representante de la línea del mal, está en constante oposición a la línea del bien, representada por Abel y posteriormente por Set. La marca de Caín también adquiere un nuevo significado bajo esta perspectiva. En lugar de ser solo un signo de protección, la marca simboliza la maldición y la separación entre Caín y la línea pura de Adán y Eva. Esta marca destaca la distinción entre las dos líneas y refuerza la enemistad entre ellas, simbolizando la batalla continua entre la corrupción y la justicia. Finalmente, la teoría de que Caín es descendiente de la serpiente nos invita a reconsiderar la narrativa de la redención y la salvación en la Biblia. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente se ve bajo una nueva luz, destacando la victoria final de Cristo sobre el mal. La historia de Caín se convierte en un ejemplo de la corrupción introducida por Satanás y de la necesidad continua de redención y restauración a través de Cristo. Por lo tanto, las implicaciones de la paternidad de Caín son profundas y nos invitan a explorar la narrativa bíblica con una perspectiva renovada. Esta teoría
añade una capa de complejidad a la historia de Caín y Abel y destaca la lucha continua entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. La violencia y la rebeldía de Caín son características centrales de su historia en la Biblia. Desde el principio se le retrata como alguien que no puede vivir de acuerdo con los preceptos divinos. Su oferta rechazada por Dios y su reacción violenta subsecuente son indicativos de una naturaleza profundamente corrompida y rebelde. La rejección del sacrificio de Caín es un punto crucial en la narrativa. En Génesis 4:3-5 leemos que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Esta rejección no fue solo un reflejo de la calidad del sacrificio, sino también una indicación de la disposición del corazón de Caín. Su reacción inmediata fue de ira, llevándolo a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia al matar a su hermano Abel. La violencia de Caín no es un acto aislado, sino un reflejo de su naturaleza corrupta. Si consideramos la teoría de que Caín es descendiente de la serpiente, su violencia puede ser vista como una manifestación de la maldad introducida por Satanás en el mundo. Este acto de violencia es una extensión de la corrupción que comenzó en el jardín del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva. Además, la rebeldía de Caín es evidente en su respuesta a Dios después del asesinato de Abel. Cuando Dios le pregunta a Caín dónde está su hermano, él responde: «No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?». Esta respuesta desafiante y desdeñosa revela su falta de arrepentimiento y su actitud rebelde. Él no solo cometió un acto de violencia, sino que también se negó a asumir responsabilidad por sus acciones. La historia de Caín es un ejemplo clásico de la lucha entre el bien y el mal. Su violencia y rebeldía son contrastadas con la justicia y obediencia de Abel, destacando la diferencia fundamental entre sus naturalezas. Si Caín es realmente descendiente de la serpiente, su historia se convierte en un símbolo de la lucha continua entre las fuerzas del mal y el bien en la narrativa bíblica. Comparar a Caín y Abel es esencial para entender la profundidad de la narrativa bíblica y las implicaciones de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Los dos hermanos representan dos líneas distintas, con características y destinos marcadamente diferentes. Esta comparación destaca la lucha continua entre el bien y el mal y nos ayuda a entender mejor la naturaleza de las acciones de Caín. Abel es descrito como justo y obediente a Dios. En Génesis 4:4 leemos que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y que Dios se agradó de su ofrenda. Este acto de sacrificio representa la devoción y la pureza de Abel, alineándolo con la línea del bien y la obediencia divina. Su aceptación por parte de Dios es un testimonio de su fe y rectitud. Caín, por otro lado, es retratado como violento y rebelde. Su ofrenda fue rechazada por Dios, no solo por la calidad del sacrificio, sino también por la disposición de su corazón. La ira de Caín y su decisión de matar a Abel son indicativos de una naturaleza profundamente corrompida y en oposición a los principios divinos. Si Caín es descendiente de la serpiente, estas características son reflejos de su origen corrupto. La reacción de Dios a las acciones de los dos hermanos también es significativa. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín, indicando la diferencia fundamental entre ellos. Además, después del asesinato de Abel, Dios marca a Caín, simbolizando su separación y maldición. Esta marca no es solo un signo físico, sino también un símbolo de la enemistad entre las dos líneas. La dinámica entre Caín y Abel puede ser vista como un microcosmos de la lucha mayor entre el bien y el mal en la narrativa bíblica.
Abel representa la línea justa y obediente, mientras que Caín simboliza la corrupción y la rebeldía introducidas por la serpiente. Esta lucha es un tema recurrente a lo largo de la Biblia, culminando en la victoria final de Cristo sobre el mal. Por lo tanto, comparar a Caín y Abel nos ayuda a entender mejor las implicaciones de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Sus vidas y acciones son representaciones de la batalla continua entre el bien y el mal, destacando la importancia de la obediencia a Dios y la lucha contra la corrupción y el pecado. La muerte de Abel a manos de su hermano Caín es uno de los eventos más trágicos y significativos de la Biblia. Este asesinato no es solo el primer acto de violencia humana, sino también la primera traición fraternal registrada. Abel, descrito como justo y obediente a Dios, se convierte en la primera víctima de la maldad humana personificada por Caín. En Génesis 4:8 leemos que Caín invitó a Abel a ir al campo y allí lo mató. Esta acción premeditada revela la profundidad de la envidia y el odio de Caín. La motivación detrás de este acto violento fue la rejección de su sacrificio por parte de Dios, mientras que el sacrificio de Abel fue aceptado. Este contraste entre los dos hermanos y sus ofrendas simboliza la diferencia fundamental entre sus naturalezas. La muerte de Abel representa la primera manifestación tangible de la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Abel, siendo justo, es una figura de la línea del bien, mientras que Caín, siendo violento y rebelde, representa la línea corrompida introducida por la serpiente. Esta traición y asesinato destacan la lucha continua entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. La respuesta de Dios al asesinato de Abel también es significativa. En Génesis 4:10, Dios confronta a Caín diciendo: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Esta declaración enfatiza la gravedad del acto de Caín y la justicia divina que busca retribución. La marca de Caín, impuesta por Dios, es un símbolo de la maldición que él lleva y de su separación de la comunidad humana. La muerte de Abel y la traición de Caín son eventos que resuenan a lo largo de la historia bíblica. Establecen un patrón de violencia y corrupción que continúa influyendo en la narrativa de redención y salvación. Este evento inicial de traición y violencia es un recordatorio de la fragilidad de la humanidad y de la necesidad continua de justicia y redención divina. La marca de Caín es uno de los elementos más misteriosos y debatidos de la historia bíblica. Tras el asesinato de Abel, Dios impone una marca en Caín como una forma de protección, pero también como un signo de su maldición. Esta marca tiene implicaciones profundas, tanto para Caín como para la narrativa bíblica en su conjunto. En Génesis 4:15 leemos que Dios puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Esta señal fue dada para proteger a Caín de ser muerto por venganza, pero también sirvió como un recordatorio constante de su culpa y del acto violento que cometió. La marca de Caín es una evidencia visible de su separación de la comunidad humana y de su maldición divina. La naturaleza de la marca de Caín ha sido objeto de muchas especulaciones. Algunos estudiosos creen que la marca era física, mientras que otros la ven como simbólica. Independientemente de su forma, la marca representaba la protección divina sobre Caín, al mismo tiempo que destacaba su condición maldita. Esta dualidad refleja la complejidad de la justicia y la misericordia divinas. El destino errante de Caín es otra consecuencia significativa de su acto de violencia. En Génesis 4:12, Dios dice a Caín: «Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra». Esta sentencia
condena a Caín a una vida de exilio y vagancia, incapaz de encontrar un hogar o una comunidad estable. Su vida errante es un símbolo de su separación de Dios y de la humanidad. La marca y el destino de Caín también tienen implicaciones teológicas importantes. Si consideramos la teoría de que Caín es descendiente de la serpiente, su marca puede ser vista como un símbolo de su origen corrompido y de su separación de la línea pura de Adán y Eva. Su destino errante refleja la enemistad entre las dos líneas y la continua lucha entre el bien y el mal. Por lo tanto, la marca de Caín y su destino errante son elementos cruciales para entender la profundidad de su historia. Representan la justicia divina, la separación de la comunidad humana y la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. Esta perspectiva añade una capa de complejidad a la narrativa bíblica y nos invita a reflexionar sobre las implicaciones duraderas del pecado y la redención. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, es frecuentemente recordado como una figura de justicia y obediencia en la Biblia. Su vida y sacrificio son ejemplos de devoción a Dios, contrastando fuertemente con la violencia y la rebeldía de su hermano Caín. Abel representa la línea pura y justa de Adán y Eva, destacando la importancia de la fe y la obediencia en la narrativa bíblica. En Génesis 4:4 leemos que Abel trajo de las primicias de su rebaño y de la gordura de éste, y que Dios se agradó de su ofrenda. Este sacrificio representa la dedicación y la fe de Abel, quien ofreció lo mejor de su rebaño a Dios. Su ofrenda fue aceptada porque reflejaba un corazón puro y obediente, alineado con los principios divinos de justicia y devoción. La aceptación del sacrificio de Abel por Dios es un testimonio de su rectitud. En contraste con Caín, cuya ofrenda fue rechazada, Abel es retratado como un modelo de fe y obediencia. Esta distinción entre los dos hermanos destaca la diferencia fundamental entre sus naturalezas y sus relaciones con Dios. Abel representa la línea justa y obediente, mientras que Caín simboliza la corrupción y la rebeldía. La muerte de Abel a manos de Caín es uno de los primeros ejemplos de injusticia y martirio en la Biblia. Abel, siendo justo, se convierte en la primera víctima de la violencia y la maldad humanas. Su muerte es un testimonio de la lucha continua entre el bien y el mal, y destaca la vulnerabilidad de los justos en un mundo corrompido por el pecado. La sangre de Abel clama por justicia, reflejando la necesidad de retribución divina. Abel es mencionado en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe. En Hebreos 11:4 leemos: Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por ella, después de muerto, aún habla. Esta referencia subraya la importancia de Abel como un modelo de fe y obediencia, cuyo ejemplo continúa inspirando a los fieles. Por lo tanto, Abel es una figura central en la narrativa bíblica, representando la justicia, la obediencia y la fe. Su vida y sacrificio son contrastados con la violencia y la rebeldía de Caín, destacando la diferencia fundamental entre sus naturalezas. Abel, el justo y obediente, continúa siendo un ejemplo de devoción a Dios y un testimonio de la lucha continua entre el bien y el mal. Tras la trágica muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, que es visto como el sustituto de Abel. Set desempeña un papel crucial en la narrativa bíblica, pues representa la continuidad de la línea justa y obediente de Adán y Eva. La introducción de Set en la historia destaca la importancia de la esperanza y la redención en la narrativa bíblica. En Génesis 4:25 leemos: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Esta declaración de Eva enfatiza que Set fue dado por Dios como un sustituto para Abel, simbolizando la continuidad de la línea justa y la promesa de redención. La línea de Set es importante porque de ella vendrán muchos de los justos mencionados en la Biblia. Set es visto como el ancestro de una línea de descendientes que continúa adorando y obedeciendo a Dios. Esta línea es un contraste directo con la línea de Caín, que está marcada por la violencia y la corrupción. La introducción de Set en la narrativa representa la esperanza de que la línea justa de Adán y Eva continuará prevaleciendo. La introducción de Set destaca la importancia de la promesa de Dios, de redención y restauración. La línea de Set culmina en Noé, quien será elegido por Dios para preservar a la humanidad durante el diluvio. Esta continuidad de la línea justa refuerza la idea de que, a pesar de la corrupción introducida por la serpiente y por la violencia de Caín, la justicia y la obediencia aún tienen un lugar central en el plan divino. La línea de Set también es significativa porque de ella vendrá Jesús Cristo, el Redentor prometido. Esta conexión refuerza la importancia de Set como el sustituto de Abel y como un enlace vital en la cadena de descendencia que llevará a la redención final. La introducción de Set en la narrativa bíblica no solo destaca la continuidad de la línea justa, sino también la promesa de salvación a través de Jesús Cristo. Por lo tanto, Set es una figura central en la narrativa bíblica, representando la esperanza, la continuidad y la promesa de redención. Como sustituto de Abel, él garantiza que la línea justa de Adán y Eva continuará prevaleciendo, a pesar de la corrupción y la violencia introducidas por Caín. Set es un símbolo de la promesa de Dios de redención y restauración, culminando en la venida de Jesús Cristo. La línea de Set es vista como la línea de esperanza y promesa en la narrativa bíblica. Tras la introducción de Set como sustituto de Abel, la Biblia destaca la importancia de su descendencia que continúa adorando y obedeciendo a Dios. Esta línea representa la continuidad de la justicia y de la fe en un mundo corrompido por el pecado y la violencia. En Génesis 4:26 leemos que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este versículo indica que, a través de la línea de Set, la adoración a Dios fue restaurada y mantenida. La introducción de Enós en la genealogía de Set destaca la continuidad de la devoción a Dios y la importancia de la línea justa. La línea de Set también es significativa, porque de ella vendrán muchos de los patriarcas y figuras justas mencionadas en la Biblia. Desde Enós hasta Noé, la descendencia de Set está marcada por la justicia y la obediencia a Dios. Esta línea contrasta fuertemente con la línea de Caín, que está asociada a la corrupción y la violencia. La genealogía de Set representa la continuidad de la promesa divina de redención. La esperanza en la línea de Set se refuerza por la promesa de Dios de enviar un Redentor. Esta promesa se realiza a través de Jesús Cristo, quien desciende de la línea de Set. La conexión entre Set y Jesús subraya la importancia de esta línea en la narrativa bíblica y en la historia de la salvación. La línea de Set es vista como la línea de la promesa, culminando en la venida del Salvador. La importancia de la línea de Set también se destaca en la narrativa del diluvio. Noé, un descendiente de Set, es elegido por Dios para preservar a la humanidad y a los animales durante el diluvio. La justicia de Noé es un reflejo de la línea justa de Set, que continúa prevaleciendo en medio de la corrupción generalizada de la humanidad. La historia de Noé refuerza la esperanza de que la línea justa continuará desempeñando un papel central en el plan divino. Por lo tanto, la línea de Set es una fuente de esperanza y promesa en la narrativa bíblica.
representa la continuidad de la justicia, de la fe y de la devoción a Dios en un mundo corrompido. A través de Set y sus descendientes, la promesa de redención y salvación se mantiene viva, culminando en la venida de Jesús Cristo. La línea de Set destaca la importancia de la justicia y la obediencia en el plan divino de redención. La simbología de la descendencia es un tema central en la narrativa bíblica. La Biblia frecuentemente utiliza genealogías para destacar la importancia de las líneas de descendencia y sus implicaciones espirituales. La distinción entre las líneas de Set y de Caín es un claro ejemplo de cómo la descendencia se usa para simbolizar la continuidad de la justicia o de la corrupción a lo largo de la historia humana. En Génesis, la genealogía de Adán se divide en dos líneas principales: la línea de Set, que representa la justicia y la devoción a Dios, y la línea de Caín, que simboliza la violencia y la rebeldía. Esta distinción no es solo histórica, sino también teológica, reflejando la lucha continua entre el bien y el mal. La línea de Set está marcada por figuras justas y obedientes, mientras que la línea de Caín está asociada a la corrupción y al pecado. La simbología de la descendencia también se manifiesta en las promesas y maldiciones divinas. En Génesis 3:15, Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, estableciendo una enemistad entre las dos líneas. Esta profecía anticipa la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal y apunta a la victoria final de la justicia. La línea de Set es vista como la realización de esta promesa, culminando en la venida de Jesucristo. Las genealogías bíblicas frecuentemente destacan la continuidad de la promesa divina de redención. La línea de Set, por ejemplo, culmina en figuras importantes como Noé, Abraham y finalmente Jesucristo. Esta continuidad subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de la obediencia y la fe en la realización del plan divino de redención. La simbología de la descendencia en la Biblia nos ayuda a entender mejor la narrativa bíblica en su conjunto. La distinción entre las líneas de Set y de Caín no es solo una cuestión de genealogía, sino una representación de la batalla espiritual entre el bien y el mal. A través de las genealogías, la Biblia nos muestra cómo la justicia y la corrupción se manifiestan a lo largo de la historia humana y cómo la promesa de redención se mantiene viva a través de las generaciones. La personalidad de Caín y sus acciones son centrales para entender la profundidad de la narrativa bíblica y las implicaciones de la teoría de que él puede ser descendiente de la serpiente. Desde el principio, Caín es retratado como alguien que lucha para vivir de acuerdo con los preceptos divinos, demostrando una naturaleza profundamente corrompida y rebelde. En Génesis 4, Caín ofrece un sacrificio a Dios que es rechazado, al contrario del sacrificio de su hermano Abel, que es aceptado. Esta rejección revela la diferencia fundamental entre los dos hermanos. Abel ofrece de las primicias de su rebaño, simbolizando su devoción y obediencia, mientras que Caín ofrece de los frutos de la tierra, posiblemente sin la misma dedicación. La reacción de Caín a la rejección es de ira y resentimiento, llevándolo a matar a su hermano. La violencia de Caín es un reflejo de su naturaleza corrupta. Este primer asesinato no es solo un acto de violencia física, sino también una traición espiritual y moral. Caín no solo elimina a su hermano, sino que también desafía directamente la justicia divina. Su respuesta a Dios, cuando se le pregunta sobre el paradero de Abel, es desdeñosa y desafiante. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4:9. La marca de Caín, impuesta por Dios, es una indicación visible de su culpa y de la maldición que lleva.
Esta marca no solo lo protege de ser muerto, sino que también sirve como un recordatorio constante de su acto de violencia y su separación de Dios y de la comunidad humana. El destino errante de Caín, condenado a vagar por la tierra, es un símbolo de su alienación y de su naturaleza rebelde. Explorar la personalidad y las acciones de Caín nos ayuda a entender mejor las implicaciones de la teoría de que él puede ser descendiente de la serpiente. Su violencia, rebeldía y respuesta desafiante a Dios son consistentes con la naturaleza corrupta que habría sido heredada de una línea maligna. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la lucha continua entre el bien y el mal y las consecuencias duraderas del pecado y la corrupción. Los fariseos desempeñan un papel significativo en el Nuevo Testamento, frecuentemente retratados como opositores de Jesús y defensores rígidos de la ley mosaica. La relación entre Jesús y los fariseos está marcada por tensiones y conflictos, principalmente debido al enfoque legalista e hipócrita de los fariseos en relación con la religión y la moralidad. Los fariseos eran un grupo religioso influyente en el judaísmo del Segundo Templo, conocido por su estricta observancia de la ley y las tradiciones. Se veían a sí mismos como guardianes de la pureza religiosa y moral, pero frecuentemente eran criticados por Jesús por su hipocresía y falta de compasión. En Mateo 23, Jesús condena a los fariseos por ser sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de corrupción por dentro. Una de las acusaciones más severas de Jesús contra los fariseos se encuentra en Juan 8:44, donde él dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él». Esta acusación directa asocia a los fariseos con Satanás, sugiriendo que sus acciones y actitudes reflejan la corrupción y la rebeldía del maligno. La comparación entre los fariseos y Caín es significativa. Así como Caín fue marcado por la violencia y la rebeldía, los fariseos son criticados por su hipocresía y falta de verdadera justicia. Ambos representan una oposición a la verdadera adoración y obediencia a Dios. Esta comparación destaca la continuidad de la lucha entre el bien y el mal y la importancia de la integridad espiritual. Los fariseos, al oponerse a Jesús y sus enseñanzas, perpetúan la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer mencionada en Génesis 3:15. Resisten el mensaje de redención y salvación traído por Jesús, alineándose con las fuerzas que buscan corromper y destruir. Este papel de los fariseos en el tiempo de Jesús nos ayuda a entender mejor la batalla espiritual continua descrita en la Biblia. La comparación entre Caín y los fariseos ofrece una visión profunda de la narrativa bíblica y de la lucha continua entre el bien y el mal. Tanto Caín como los fariseos son retratados como figuras que resisten a la justicia divina y perpetúan la corrupción y la rebeldía. Esta comparación nos ayuda a entender mejor la naturaleza del pecado y la importancia de la verdadera adoración y obediencia a Dios. Caín, como el primer asesino, es un símbolo de la corrupción y la violencia introducidas en el mundo por el pecado. Su incapacidad de ofrecer un sacrificio aceptable y su decisión de matar a Abel reflejan una naturaleza profundamente corrompida. La marca de Caín y su destino errante son señales de su separación de Dios y de su maldición divina. Los fariseos, por otro lado, son criticados por Jesús por su hipocresía y falta de compasión. Aunque se presentan como guardianes de la ley y la moralidad, sus acciones a menudo contradicen los principios divinos de justicia y misericordia. Jesús los acusa de ser hijos del diablo.
sugiriendo que su hipocresía y oposición a él son manifestaciones de la misma corrupción y rebeldía que caracterizaron a Caín. La comparación entre Caín y los fariseos destaca la continuidad de la lucha entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. Ambos representan una resistencia a la verdadera justicia y obediencia a Dios, perpetuando la corrupción y la rebeldía. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad espiritual y de la verdadera devoción a Dios. La oposición tanto de Caín como de los fariseos a la justicia divina subraya la necesidad de redención y salvación. La muerte de Abel y la crucifixión de Jesús son ejemplos de la violencia y la injusticia perpetradas por aquellos que resisten la voluntad de Dios. Estas narrativas nos recuerdan la importancia de buscar la justicia y la verdad, incluso ante la oposición y la corrupción. Por lo tanto, la comparación entre Caín y los fariseos ofrece una visión rica y compleja de la narrativa bíblica. Ambas figuras ejemplifican la resistencia a la justicia divina y la perpetuación de la corrupción y la rebeldía. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la importancia de la verdadera adoración y obediencia a Dios. La respuesta de los fariseos a las acusaciones de Jesús revela mucho sobre su comprensión de la justicia y la moralidad. Frecuentemente confrontados por Jesús por su hipocresía y legalismo, los fariseos reaccionan con indignación y resistencia, incapaces de reconocer su propia corrupción. Esta respuesta subraya la diferencia fundamental entre la verdadera justicia y la apariencia superficial de religiosidad. En Juan 8:41, los fariseos responden a Jesús diciendo: «Nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios». Esta declaración es una defensa de su pureza genealógica y moral, sugiriendo que se consideran verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, Jesús rebate esta afirmación, acusándolos de ser hijos del diablo, cuyos deseos ellos buscan cumplir. Este intercambio destaca la diferencia entre la autopercepción de los fariseos y la realidad de sus acciones. Los fariseos frecuentemente se oponen a Jesús y sus enseñanzas, acusándolo de blasfemia y buscando maneras de desacreditarlo. En varias ocasiones intentan emboscar a Jesús con preguntas capciosas y trampas legales, con la esperanza de encontrar una base para acusarlo. Esta oposición constante es una manifestación de su resistencia a la verdadera justicia y al mensaje de redención traído por Jesús. La resistencia de los fariseos también es evidente en su reticencia a aceptar los milagros y los signos de Jesús como evidencia de su divinidad. En lugar de reconocer los signos como cumplimiento de las profecías mesiánicas, los fariseos los atribuyen al poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta negativa a ver la verdad refleja su ceguera espiritual y su alianza con la corrupción y la rebeldía. La respuesta de los fariseos a Jesús nos ofrece una visión valiosa sobre la naturaleza de la hipocresía y de la resistencia a la verdad. Su reticencia a reconocer su propia corrupción y su oposición constante a Jesús son ejemplos de cómo la apariencia superficial de religiosidad puede enmascarar una profunda separación de Dios. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdadera adoración y de la integridad espiritual. Por lo tanto, la respuesta de los fariseos a Jesús revela la profundidad de su hipocresía y resistencia a la justicia divina, su negativa a reconocer la verdad y su oposición constante a Jesús son ejemplos de la lucha continua entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. Esta respuesta nos desafía a buscar la verdadera justicia y la integridad espiritual en nuestras propias vidas. La verdadera naturaleza de la paternidad espiritual
Es un tema central en la narrativa bíblica y es frecuentemente abordado por Jesús en sus enseñanzas. La distinción entre paternidad física y espiritual es crucial para entender la relación entre los seres humanos y Dios. Jesús enfatiza que la verdadera paternidad espiritual no está determinada por la descendencia física, sino por la obediencia y devoción a Dios. En Juan 8:39-40, los fariseos reivindican ser hijos de Abraham, diciendo: «Nuestro padre es Abraham». Jesús responde: «Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha dicho la verdad que oí de Dios. Eso no hizo Abraham». Esta respuesta destaca que la verdadera paternidad espiritual está determinada por las acciones y la fe, no solo por la línea genealógica. Jesús continúa desafiando la comprensión de los fariseos sobre la paternidad espiritual al decir que ellos son hijos del diablo, porque sus acciones reflejan los deseos malignos. En Juan 8:44, él afirma: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él». Esta declaración subraya la importancia de la obediencia a Dios como un determinante de la paternidad espiritual. La verdadera paternidad espiritual, según Jesús, está caracterizada por la justicia, la compasión y la verdad. Aquellos que siguen los preceptos divinos y viven de acuerdo con la voluntad de Dios son considerados hijos de Dios. Esta distinción es esencial para entender la narrativa bíblica y la lucha continua entre el bien y el mal. La paternidad espiritual trasciende la línea física y se basa en la fe y la obediencia. La paternidad espiritual tiene implicaciones significativas para la identidad y el destino de los individuos. Aquellos que son considerados hijos de Dios tienen la promesa de redención y salvación, mientras que aquellos que siguen el camino de la corrupción y la rebeldía están alineados con la línea del mal. Esta distinción subraya la importancia de las elecciones morales y espirituales en la determinación de la verdadera paternidad. Por lo tanto, la verdadera naturaleza de la paternidad espiritual es un tema central en la narrativa bíblica. La distinción entre paternidad física y espiritual enfatiza la importancia de la fe, la obediencia y las acciones justas en la determinación de la relación entre los seres humanos y Dios. Esta comprensión nos ayuda a ver la narrativa bíblica como una batalla continua entre el bien y el mal, con la paternidad espiritual desempeñando un papel crucial. La identidad de la serpiente como Satanás se confirma en el libro de Apocalipsis, donde se la llama la antigua serpiente. En Apocalipsis 12:9 leemos: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje conecta la serpiente del jardín del Edén directamente con Satanás, fortaleciendo la interpretación de que la serpiente no era solo un animal, sino una manifestación del mal. La referencia a la serpiente como la antigua sugiere una continuidad del papel de Satanás a lo largo de la historia bíblica. Desde la tentación de Eva hasta la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, la serpiente desempeña un papel central en la narrativa de la corrupción y la redención. Esta conexión ayuda a contextualizar la teoría de que Caín podría ser descendiente de la serpiente, pues establece una línea de maldad que se remonta al inicio de la humanidad. Apocalipsis 20:2 refuerza esta identidad al decir: «Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Esta descripción no solo identifica a la serpiente como Satanás, sino que también sugiere la derrota final del mal.
La prisión de Satanás simboliza la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Una victoria que comenzó con la promesa hecha en Génesis 3:15. La identificación de la serpiente como Satanás es crucial para entender la teoría de que Caín es su descendiente. Si la serpiente es Satanás y tuvo una relación más íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín, eso explicaría la naturaleza violenta y rebelde de Caín. Él sería una manifestación física de la corrupción introducida por Satanás en el mundo, destacando la lucha continua entre el bien y el mal. Explorar la identidad de la serpiente en el Apocalipsis nos ayuda a ver la narrativa bíblica como una lucha unificada entre las fuerzas divinas y satánicas. Esta perspectiva añade una capa de profundidad a la historia de Caín y Abel y nos invita a considerar las implicaciones más amplias de la paternidad de Caín y su papel en la lucha eterna entre el bien y el mal. La influencia duradera de la corrupción introducida por Satanás en el jardín del Edén es un tema recurrente en la narrativa bíblica. Desde la caída de Adán y Eva, la corrupción ha permeado la historia humana, manifestándose en actos de violencia, rebeldía e injusticia. La teoría de que Caín es descendiente de la serpiente nos ayuda a entender mejor cómo esa corrupción se perpetúa e influye en las generaciones subsecuentes. La violencia de Caín contra Abel es uno de los primeros ejemplos de cómo la corrupción introducida por la serpiente se manifiesta en la humanidad. Este acto de asesinato no es solo una transgresión contra su hermano, sino también una rebeldía contra Dios. Caín, como representante de la línea corrompida, perpetúa la maldad iniciada por la serpiente, destacando la continuidad de la influencia del mal. La línea de Caín está marcada por una serie de comportamientos violentos y rebeldes, sugiriendo que la corrupción introducida por la serpiente persistió a través de sus descendientes. En Génesis 4:23-24 leemos sobre Lamec, un descendiente de Caín, que se jacta de matar a un hombre por herirlo. Este comportamiento refleja la continuidad de la violencia y la corrupción en la línea de Caín. La corrupción introducida por la serpiente no se limita solo a la violencia física, sino también a la corrupción moral y espiritual. La desobediencia y la rebeldía contra Dios son características centrales de la línea de Caín, reflejando la influencia duradera de la corrupción. Esta perspectiva nos ayuda a entender mejor la profundidad del impacto del pecado original y la necesidad continua de redención y restauración. La influencia duradera de la corrupción también es evidente en la narrativa del diluvio, donde Dios decide purificar la tierra de la maldad humana. Noé, un descendiente de Set, es elegido para preservar a la humanidad y los animales, representando la continuidad de la línea justa. El diluvio es un ejemplo de la intervención divina para contener la corrupción y restaurar la justicia. Por lo tanto, la influencia duradera de la corrupción introducida por la serpiente es un tema central en la narrativa bíblica. La teoría de que Caín es descendiente de la serpiente nos ayuda a entender mejor cómo esa corrupción se perpetúa e influye en las generaciones subsecuentes. Esta perspectiva destaca la necesidad continua de redención y restauración para combatir la influencia del mal. La esperanza en la redención y restauración es un tema central en la narrativa bíblica, ofreciendo un contrapunto a la corrupción y la maldad introducidas por la serpiente. Desde la promesa hecha en Génesis 3:15 de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, la Biblia está repleta de promesas de redención y renovación. Esta esperanza se realiza de forma suprema en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La promesa de redención comienza con la línea de Set, que es vista como la línea justa y obediente a Dios. En contraste con la línea de Caín,
La línea de Set está marcada por la devoción y la fe. Esta línea culmina en figuras como Noé, Abraham, Moisés y finalmente Jesucristo. La continuidad de esta línea destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de la justicia y la obediencia. La historia de Noé es un ejemplo claro de la esperanza de redención y restauración. Dios decide purificar la tierra de la maldad humana a través del diluvio, preservando a Noé y su familia por su justicia. Después del diluvio, Dios hace una alianza con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra de esa manera. Esta alianza es un signo de la esperanza de renovación y de la fidelidad de Dios. La culminación de la esperanza de redención se encuentra en la vida y obra de Jesucristo. Como descendiente de Set, Jesús cumple la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente, venciendo el pecado y la muerte a través de su crucifixión y resurrección. La vida de Jesús es un testimonio de la victoria final del bien sobre el mal y de la realización de la promesa de redención. La esperanza de redención y restauración es un tema continuo en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles enfatizan la promesa de una nueva creación, donde la justicia y la paz prevalecerán. La esperanza cristiana está centrada en la promesa de que, a través de Jesús, la humanidad puede ser redimida y restaurada a su relación correcta con Dios. Por lo tanto, la esperanza en la redención y restauración es un tema central en la narrativa bíblica. Desde la promesa inicial en Génesis 3:15 hasta la realización en Jesucristo, la Biblia ofrece una visión de esperanza y renovación. Esta esperanza es un contrapunto a la corrupción introducida por la serpiente y destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de la justicia y la obediencia. La teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente es una de las más intrigantes y controvertidas en el estudio de la Biblia. A lo largo de esta exploración, consideramos varias perspectivas y evidencias que apoyan esta teoría, así como sus implicaciones teológicas y espirituales. Esta teoría no solo desafía la narrativa tradicional, sino que también nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la corrupción y la necesidad de redención. Primeramente, la ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en Génesis 4:1 es una de las bases para esta teoría. La declaración ambigua de Eva de que adquirí un varón con el auxilio del Señor plantea cuestiones sobre la verdadera paternidad de Caín. Esta ambigüedad es un punto de partida para explorar la posibilidad de una línea corrompida introducida por la serpiente. La naturaleza y el comportamiento de Caín son consistentes con la idea de que él puede ser descendiente de la serpiente. Su violencia contra Abel, su respuesta desdeñosa a Dios y su marca de maldición son indicativos de una naturaleza profundamente corrompida. Si Caín heredó esta naturaleza de una línea maligna, eso explicaría sus acciones y su destino errante. La comparación entre Caín y los fariseos también refuerza esta teoría. Ambos son criticados por su hipocresía y resistencia a la justicia divina. La acusación de Jesús de que los fariseos son hijos del diablo sugiere una continuidad de la línea maligna que comenzó con la serpiente. Esta comparación destaca la lucha continua entre el bien y el mal y la importancia de la verdadera paternidad espiritual. Por otro lado, la esperanza de redención y restauración ofrecida por la línea de Set y culminando en Jesucristo nos recuerda que, a pesar de la corrupción y la maldad, la promesa de Dios de redención permanece. La vida y obra de Jesús son la realización de la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente y vencer el pecado y la muerte. Esta esperanza es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de la justicia y la obediencia. La continuidad de la promesa divina es un tema recurrente en la Biblia, reflejando la fidelidad de Dios
en cumplir sus promesas de redención y salvación. Desde la promesa inicial hecha a Adán y Eva en Génesis 3:15 hasta la venida de Jesucristo, la narrativa bíblica está marcada por la continuidad de las promesas divinas y la intervención de Dios en la historia humana. En Génesis 3:15, Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, estableciendo la base para la narrativa de redención que se desarrolla a lo largo de la Biblia. Esta promesa inicial anticipa la batalla continua entre el bien y el mal y apunta a la victoria final del bien. La línea de Set, que es vista como la línea justa y obediente a Dios, representa la continuidad de esta promesa. La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas es evidente en las historias de figuras clave de la Biblia. Abraham, por ejemplo, es llamado a ser el padre de una gran nación y recibe la promesa de que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta promesa es una continuación de la esperanza de redención iniciada en Génesis y se realiza a través de Jesucristo, quien es un descendiente de Abraham. La historia de Moisés y el éxodo de Egipto también refleja la continuidad de la promesa divina. Dios interviene para liberar a los israelitas de la esclavitud y los conduce a la tierra prometida, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Este acto de redención y liberación es un reflejo de la fidelidad de Dios y de la importancia de la obediencia y la fe. La culminación de la promesa divina se encuentra en la vida y obra de Jesucristo. Como descendiente de Set y Abraham, Jesús cumple la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente y vencer el pecado y la muerte. Su vida, muerte y resurrección son la realización de la promesa de redención y la garantía de salvación para todos los que creen. Por lo tanto, la continuidad de la promesa divina es un tema central en la narrativa bíblica. Desde la promesa inicial en Génesis hasta su realización en Jesucristo, la Biblia ofrece una visión de esperanza y fidelidad divina. Esta continuidad subraya la importancia de la fe, la obediencia y la justicia en la realización del plan divino de redención. La promesa de redención en Génesis 3:15 es una de las más significativas y abarcadoras en la narrativa bíblica. Este versículo, frecuentemente llamado protoevangelio o primer evangelio, establece la base para la esperanza de redención y salvación que permea toda la Biblia. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente apunta a la victoria final del bien sobre el mal. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta profecía no solo establece la enemistad entre las dos líneas, sino que también anticipa la victoria final de la descendencia de la mujer sobre la serpiente. El lenguaje simbólico de este versículo sugiere una batalla continua entre las fuerzas del bien y del mal. La promesa de redención en Génesis 3:15 es vista como un presagio de la venida de Jesucristo. La descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente es interpretada como una referencia a Cristo, quien derrotará a Satanás a través de su vida, muerte y resurrección. Esta interpretación es reforzada por varios pasajes en el Nuevo Testamento que asocian a Jesús con la victoria sobre el mal. La enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente es un tema que se desarrolla a lo largo de la narrativa bíblica. La línea justa de Set y la línea corrupta de Caín son ejemplos de esta enemistad. La violencia de Caín contra Abel y la rebeldía de los descendientes de Caín son manifestaciones de la lucha continua entre el bien y el mal, que culmina en la victoria de Cristo. La promesa de redención en Génesis 3:15 subraya la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas.
Desde el inicio de la historia humana, Dios promete restaurar la creación y derrotar las fuerzas del mal. Esta promesa es un signo de la gracia y misericordia divinas, ofreciendo esperanza de redención y restauración para toda la humanidad. Por lo tanto, la promesa de redención en Génesis 3:15 es un elemento central en la narrativa bíblica. Establece la base para la esperanza de victoria sobre el mal y la realización del plan divino de redención a través de Jesucristo. Esta promesa subraya la importancia de la fe y la obediencia en la realización de la justicia divina y ofrece una visión de esperanza y renovación para toda la humanidad. La interpretación simbólica de las Escrituras es un enfoque crucial para entender la profundidad y la complejidad de la narrativa bíblica. La Biblia utiliza un lenguaje rico en símbolos y metáforas para transmitir verdades espirituales y teológicas. Este enfoque nos ayuda a comprender mejor los temas centrales de la Biblia, como la redención, la justicia y la lucha entre el bien y el mal. Los símbolos y metáforas en las Escrituras frecuentemente tienen múltiples capas de significado. Por ejemplo, la serpiente en el jardín del Edén no es solo un animal, sino también una representación de Satanás y de la introducción del mal en el mundo. Esta interpretación simbólica nos ayuda a ver la narrativa de la caída como más que un evento histórico, sino como una representación de la batalla espiritual entre Dios y las fuerzas del mal. La marca de Caín es otro ejemplo de simbolismo en las Escrituras. En Génesis 4:15, Dios pone una señal en Caín para protegerlo de ser matado por venganza. Esta señal no es solo una marca física, sino también un símbolo de la maldición y la separación de Caín de la comunidad humana. La marca de Caín representa la consecuencia del pecado y la necesidad de justicia divina. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén también son símbolos poderosos. El árbol de la vida representa la inmortalidad y la comunión con Dios, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la elección moral y la tentación. La narrativa de la caída utiliza estos símbolos para transmitir verdades profundas sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. La interpretación simbólica de las Escrituras nos ayuda a entender las profecías y las promesas de redención. La promesa de Génesis 3:15 de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente es un ejemplo de lenguaje simbólico que apunta a la victoria final de Cristo sobre Satanás. Esta interpretación nos ayuda a ver la narrativa bíblica como una lucha unificada entre el bien y el mal, con la promesa de redención como un tema central. Por lo tanto, la interpretación simbólica de las Escrituras es esencial para comprender la profundidad de la narrativa bíblica. Los símbolos y metáforas utilizados en la Biblia nos ayudan a ver más allá de los eventos históricos y a entender las verdades espirituales y teológicas que se están transmitiendo. Este enfoque nos invita a explorar la riqueza de las Escrituras y a profundizar nuestra comprensión de la fe y la redención. La batalla espiritual entre el bien y el mal es un tema central en la narrativa bíblica, permeando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esta lucha continua es representada de varias maneras, desde la caída en el jardín del Edén hasta la victoria final de Cristo sobre Satanás. La narrativa bíblica nos muestra que esta batalla no es solo una lucha física, sino también una lucha espiritual y moral. La caída de Adán y Eva es el inicio de la batalla espiritual entre el bien y el mal. La tentación por la serpiente y la subsecuente desobediencia de Adán y Eva introducen el pecado y la corrupción en el mundo. Este evento inicial establece el escenario para la lucha continua entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer,
conforme prometido en Génesis 3:15. La violencia de Caín contra Abel es uno de los primeros ejemplos de esta batalla espiritual. Caín, representando la línea corrompida, mata a Abel, quien representa la línea justa. Este acto de violencia es una manifestación de la enemistad entre las dos líneas y refleja la lucha continua entre el bien y el mal. La marca de Caín y su destino errante son símbolos de la maldición y la separación que resultan de esta batalla. En el Nuevo Testamento, la batalla espiritual entre el bien y el mal se intensifica con la venida de Jesucristo. Jesús es frecuentemente confrontado por fuerzas demoníacas y opositores humanos, representando la resistencia del mal a su misión de redención. Su victoria sobre la tentación en el desierto, sus milagros y su resurrección son ejemplos de su victoria sobre el mal. La culminación de la batalla espiritual se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde la victoria final de Cristo sobre Satanás es descrita. En Apocalipsis 12:9 leemos sobre la expulsión de Satanás del cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje representa la derrota final del mal y la realización de la promesa de Génesis 3:15. Por lo tanto, la batalla espiritual entre el bien y el mal es un tema central en la narrativa bíblica. Desde la caída en el jardín del Edén hasta la victoria final de Cristo, la Biblia nos muestra que esta lucha es continua y abarcadora. Esta batalla espiritual nos invita a reflexionar sobre nuestra propia participación en la lucha entre el bien y el mal y la importancia de la fe y la obediencia en la victoria sobre el pecado y la corrupción. A lo largo de esta exploración, consideramos la posibilidad de que Caín puede ser descendiente de la serpiente y las implicaciones de esta teoría para la narrativa bíblica. Esta teoría nos invita a reconsiderar la historia de Caín y Abel y a reflexionar sobre la profundidad de la corrupción y la necesidad de redención en la narrativa bíblica. La teoría de que Caín es descendiente de la serpiente añade una capa de complejidad a la lucha continua entre el bien y el mal. Primeramente, la ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en Génesis 4:1 plantea cuestiones sobre la verdadera paternidad de Caín. La declaración ambigua de Eva de que adquirí un varón con el auxilio del Señor puede ser interpretada de varias maneras, sugiriendo la posibilidad de una línea corrompida introducida por la serpiente. Esta perspectiva nos invita a explorar las implicaciones espirituales y teológicas de esta teoría. Además, la naturaleza y el comportamiento de Caín son consistentes con la idea de que él puede ser descendiente de la serpiente. Su violencia contra Abel, su respuesta desdeñosa a Dios y su marca de maldición son indicativos de una naturaleza profundamente corrompida. Si Caín heredó esta naturaleza de una línea maligna, eso explicaría sus acciones y su destino errante, reflejando la influencia duradera de la corrupción. La comparación entre Caín y los fariseos también refuerza esta teoría. Ambos son criticados por su hipocresía y resistencia a la justicia divina. La acusación de Jesús de que los fariseos son hijos del diablo sugiere una continuidad de la línea maligna que comenzó con la serpiente. Esta comparación destaca la lucha continua entre el bien y el mal y la importancia de la verdadera paternidad espiritual. Por otro lado, la esperanza de redención y restauración ofrecida por la línea de Set y culminando en Jesucristo nos recuerda que a pesar de la corrupción y la maldad, la promesa de Dios de redención permanece. La vida y obra de Jesús son la realización de la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente y vencer el pecado y la muerte.
Esta esperanza es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de la justicia y la obediencia. Por lo tanto, las reflexiones finales sobre la paternidad de Caín nos invitan a considerar la profundidad de la narrativa bíblica y sus implicaciones espirituales. La teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente añade una capa de complejidad a la historia de Caín y Abel y nos ayuda a entender mejor la lucha continua entre el bien y el mal. Esta perspectiva destaca la necesidad de redención y la promesa de restauración a través de Jesucristo.